Sana doctrina. El redescubrimiento de la predicación expositiva. Por el pastor Jorge Rodríguez. Nuestro tema de hoy: la predicación expositiva. Todos miramos con indignación al abogado o al juez que, a raíz de búsquedas de riquezas particulares, distorsionan la verdad al atacar la reputación y las posesiones personales de la gente, y en muchos casos llevan a las personas a la pobreza. También respondemos con una indignación parecida hacia el médico farsante que, por incompetente, pone en peligro la salud o, en algunos casos, hasta la vida de sus pacientes, y esto solo por obtener ganancias financieras. Ante el dolor y la pérdida de sus víctimas, muchos podríamos pensar que esas personas merecen ser consideradas como criminales, ¿verdad? ¿Cuál sería tu manera de pensar sobre este tipo de personas? Porque mira, alguien que se ofrece como un consejero o sanador para ocuparse de alguien durante un tiempo de crisis y luego, por negligencia, incapacidad o codicia egoísta, les destruyen la vida, es algo que revela falta de razonamiento. Pero bueno, afortunadamente hay algunas asociaciones médicas como también legales que han establecido medidas para intentar prevenir este tipo de negligencias. Bueno, quizás te estás preguntando en este momento por qué estoy haciendo este comentario. Bueno, esto lo comparto porque estamos pasando un problema similar en muchas iglesias cuando hay personas que están acudiendo en busca de la verdad, el perdón de sus pecados, como también la salud para su alma. Pero desafortunadamente terminan siendo víctimas de predicadores que, por codicia, por negligencia y por incapacidad, presentan un mensaje que desvía a las personas de la verdad, de la palabra de Dios, y enferman el alma de aquellos que confiadamente acuden a estas personas por ayuda. Y sabemos bien que hay algunas iglesias que están buscando regular que sus predicadores sean responsables ante la exposición de las escrituras. Lo cierto es que cada predicador debe estar consciente que, al momento de exponer la palabra de Dios, confronta una corte mayor que cualquier tribunal humano. Así es, debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:1. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una gran advertencia que no debe tomarse a la ligera, ¿verdad? Queridos hermanos, no hay ninguna profesión que tenga tan más alto grado de responsabilidad como la de ser predicador de la palabra de Dios, porque debemos saber que es el Señor quien juzgará a cualquier predicador en base a la precisión y a la certeza de su predicación. Cualquier fallo, mis hermanos, como vocero de Dios, no solamente ocasiona vergüenza, sino también juicio. Ningún texto de la Escritura afirma de forma más poderosa este llamado para usar toda nuestra capacidad para exponer la palabra, como el potente llamado del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 4, que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo tiempos donde surgen novedosas enseñanzas que contienen alarmantes contradicciones con los principios de una correcta interpretación de las Escrituras. Y esto, mis queridos hermanos, es la señal más clara de lo que ocurre en las iglesias cuando sus líderes carecen de una adecuada disciplina de estudio e interpretación de la palabra de Dios. Esta preocupación es la que nos ha llevado a ofrecer una guía sencilla y práctica para abordar la compleja tarea de interpretar y exponer de manera correcta la palabra del Señor. Y cabe aclarar que, en mi caso, yo no soy el primero, como tampoco soy el último en hablar sobre este tema, y como seguramente tampoco soy el mejor.
pero déjame decirte que sí soy uno de los que se han unido a este desafío de producir una nueva generación de cristianos que están comprometidos con la interpretación correcta de las Escrituras. Como también quiero compartirte que mi interés es poder ofrecer lo que el Señor me ha permitido aprender en mi tiempo de ministerio. Y lo quiero compartir con aquellos ministros de la palabra que no han tenido la oportunidad de capacitarse en algún instituto bíblico, pero que también tienen ese llamado de Dios y que en obediencia y que con temor y temblor están haciendo esta hermosa labor. Para ellos principalmente quiero dedicar este canal. Y recordemos que Dios no está llamando a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema. Y para eso, bueno, antes debemos de definir lo que es la predicación expositiva. Y bien podríamos decir que la predicación expositiva es la forma de predicación que se centra en explicar el significado de un pasaje de las Escrituras. Y su objetivo es descubrir el significado que Dios inspiró en el texto a través de la investigación e interpretación, tanto como histórica, teológica y gramatical. La predicación expositiva se basa en el texto y busca honrar la verdad de las Escrituras. Se enfoca en extraer del texto lo que el Espíritu Santo puso allí, en lugar de incluir en el texto las ideas o creencias preconcebidas de un predicador. Un argumento a favor de la predicación expositiva es la conexión que hay entre el don que Cristo ha dado a la iglesia, a los pastores y maestros, como el mandato bíblico que Dios ha dado a estos hombres para que prediquen la palabra. El deber de cada ministro es capacitarse para una exposición correcta de las Escrituras, para que de esta manera se pueda presentar delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una exposición eficaz de la palabra de Dios requiere que el predicador esté capacitado en la disciplina de la hermenéutica bíblica, que tiene como resultado la exégesis, es decir, la interpretación correcta de las Escrituras. Cabe aclarar que la hermenéutica es el proceso para hacer el análisis de un texto, mientras que la exégesis es la explicación del texto después de analizarlo. El deber de cada predicador es saber usar cada una de las herramientas de estudio bíblico que estén a su disposición, aplicar el proceso de hermenéutica al texto en estudio y hacer una exégesis, es decir, una explicación o interpretación del texto, como también saber cómo ir de la exégesis a la exposición de su estudio bíblico al presentar su sermón. También es importante que el predicador conozca lo fundamental en homilética para elaborar un bosquejo de su estudio y presentar de una manera clara y organizada el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia. Es muy común escuchar a predicadores que afirman que su doctrina es bíblica por el simple hecho que en sus mensajes presentan referencias de textos de las Sagradas Escrituras, pero ignoran por completo el procedimiento correcto de una interpretación bíblica. Y esto resulta que inevitablemente caigan en un sistema equivocado de interpretación llamado eisegesis, que es introducir ideas propias al texto. Así que vamos a hacer un paréntesis para hablar de las más notables diferencias entre estos dos sistemas de interpretación bíblica, que es la exégesis y la eisegesis. La exégesis tiene un enfoque objetivo y sistemático de interpretación bíblica que busca entender el significado del texto bíblico tal como fue escrito por el autor original. Por su parte, la eisegesis implica una interpretación subjetiva de un texto bíblico, es decir, inserta ideas personales o preconcebidas en la interpretación del texto. La exégesis se basa en una investigación cuidadosa de la gramática, contexto histórico y cultural, así como la estructura del texto. La eisegesis a menudo ignora el contexto original y busca que el texto respalde una opinión o creencia previa. El objetivo principal de la exégesis es descubrir la intención original del autor bíblico, como también su mensaje. El objetivo principal de la eisegesis es
respaldar una interpretación personal o doctrina específica. La exégesis utiliza herramientas como lingüística, la crítica textual y la hermenéutica para una interpretación precisa. La exégesis puede ser influenciada por prejuicios personales o teológicos. Podemos notar también que la exégesis es ampliamente aceptada en los contextos académicos y teológicos como un método válido de estudio bíblico. La exégesis a menudo es vista como una interpretación no confiable, debido a su subjetividad. La exégesis ayuda a los estudiantes y creyentes a comprender mejor la palabra de Dios de manera objetiva. Lamentablemente, el resultado de la exégesis puede llevar a interpretaciones erróneas o sesgadas del texto bíblico. Queda demostrado que la exégesis es la interpretación correcta de las Escrituras y que cada predicador tiene la responsabilidad de lograr como finalidad en su estudio bíblico. Y ya que la hermenéutica es el proceso de análisis bíblico para lograr una buena exégesis, debemos saber cuáles son las herramientas que podemos utilizar para realizar este proceso de investigación. Una de las primeras cosas que debemos hacer es seleccionar la traducción bíblica que mejor nos ayude en este proceso. Pero desafortunadamente nos damos cuenta que cada vez surgen nuevas traducciones que prometen dar claridad al mensaje bíblico. De la misma manera, también surgen personas argumentando a favor de una traducción y al mismo tiempo otros que desprestigian o descalifican otras versiones de la Biblia. Unos lo hacen de manera prejuiciosa y otros buscan justificar sus motivos. Ante esta situación, nosotros nos podemos preguntar cuál es el criterio que debemos tener para seleccionar la traducción bíblica adecuada. Para escoger una Biblia adecuada, debemos saber que hay sociedades bíblicas independientes en diferentes países que se encargan de la traducción, producción y distribución de la Biblia. Estas sociedades se han unido para formar una fraternidad mundial conocida como Sociedades Bíblicas Unidas. Cada sociedad independiente trabaja en diferentes versiones de la Biblia según el idioma del país que representan, y es necesario conocer las técnicas que usan para realizar sus traducciones. Gracias a Dios, el Evangelio cada vez se va extendiendo en todos los países del mundo, y de la manera en la que aumentan los nuevos creyentes, también aumenta la demanda de la producción de las nuevas versiones de la Biblia. Ante esta necesidad, las sociedades bíblicas independientes tienen dos tendencias o inclinaciones en cuanto a la elaboración y traducción de una versión de la Biblia. Algunas sociedades bíblicas inclinan su traducción para favorecer al emisor, es decir, que la traducción de un lenguaje a otro se enfoque en lo que el autor original quería transmitir en su escrito. Y para lograr esto, su enfoque es traducir palabra por palabra. Otras sociedades bíblicas, por su parte, se inclinan a favor del receptor, es decir, que la traducción del texto original favorezca al que recibe la traducción en su lengua nativa. Su enfoque está en transmitir al lector solo el concepto o idea del texto original. Por lo menos se reconocen tres técnicas de traducción que son la equivalencia formal, también llamada literal, la equivalencia dinámica, también llamada funcional, y una técnica que se llama paráfrasis. La técnica de traducción que preserva el significado palabra por palabra se conoce como equivalencia formal o literal. Las traducciones que utilizan principalmente la equivalencia formal son más precisas textualmente, pero el significado del texto es, en ciertas partes, más difícil de entender para la mayoría de las personas. Esto es inevitable debido a las diferencias históricas, culturales y literarias que están implícitas en el mensaje comunicado en los lenguajes originales. Por otra parte, las traducciones que utilizan mayormente la equivalencia dinámica son menos precisas textualmente, pero comunican, es decir, traducen o interpretan mejor las ideas o pensamientos expresados por el texto. En otras palabras, en la traducción dinámica, el traductor efectúa en un sentido muy real
parte de la tarea de interpretación en favor del lector, para facilitarle la comprensión del texto. Por este motivo, las traducciones dinámicas tienden también a utilizar un lenguaje más sencillo. La técnica de paráfrasis busca dar una explicación del texto original para ilustrarlo, hacerlo más claro o inteligible, y no requiere exactitud. En definitiva, es una imitación del texto original, pero formulada con palabras diferentes. Además que contiene un grado alto de subjetividad en la cual el traductor fácilmente puede plasmar una interpretación personal y se ofrece en un lenguaje popular buscando que sean más fáciles de leer y comprender. En la siguiente tabla podemos apreciar cómo algunos analistas y críticos bíblicos han clasificado las traducciones bíblicas más populares en estas tres categorías. Podemos ver que los que forman parte de la equivalencia formal son la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Por otra parte, los que utilizan la equivalencia dinámica o funcional son la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. También existen aquellas Biblias que usan la técnica de paráfrasis, que podrían ser la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén y también la Biblia de traducción al lenguaje actual. Bueno, y ya que nuestra tarea es adquirir una Biblia cuya traducción se acerque más a los lenguajes originales, nuestra mejor opción son las Biblias que usan la técnica de equivalencia formal. Y ya que hemos seleccionado una Biblia de estas cuya traducción es literal, nuestro siguiente paso es adquirir herramientas que nos ayuden en nuestra interpretación. Y para esto, vamos a hablar sobre algunas herramientas básicas que nos ayudarán en nuestra investigación de hermenéutica. Recordemos que la finalidad es lograr una interpretación correcta, es decir, una exégesis. Afortunadamente vivimos en la era de la información, donde los avances tecnológicos nos permiten tener acceso a la información que necesitamos. Y basta con tener un celular, tablet o computadora y tener una conexión a Internet para adquirir los recursos necesarios a través de una página web o alguna aplicación. Pero para quienes prefieren tener sus herramientas de forma impresa, es decir, de manera física, también hay librerías que se encargan de enviar los materiales a domicilio a través de una compra por Internet. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué libros en particular podrían ayudarnos para un estudio básico de las Escrituras? Los atlas bíblicos le resultarán de un valor inestimable para el estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento, los Evangelios y el libro de los Hechos, los cuales cobran vida cuando usted puede reconstruir la ruta de los viajes misioneros del apóstol Pablo, trazar el camino del pueblo de Israel en el Éxodo, o seguir el transcurso de la vida de Cristo. Tendrá la posibilidad de forjarse un mapa de todas las batallas que se libran en Josué o viajar con David mientras éste huye de Saúl. Incluso si alguna vez se ha preguntado por qué Cristo escogió a aquellas 7 iglesias específicas de Apocalipsis 2 y 3 como receptoras de sus cartas, un vistazo al atlas bíblico satisfará la curiosidad que siente. Los diccionarios bíblicos son una fuente rápida de gran variedad de información, presentada en un estilo comprensivo. Por ejemplo, la ofrenda de la viuda que se narra en Lucas 21 cobrará más significado para usted si busca en el diccionario lo que es una blanca, o su comprensión de toda la experiencia del tabernáculo relatada en Éxodo y Números será mejor si se lee una introducción sobre lo que era el tabernáculo. También, allí encontrarás definiciones acerca de los nombres bíblicos, eventos, lugares, y demás información útil sobre la Santa Biblia. Las concordancias presentan una relación de todas las palabras castellanas que se utilizan en una determinada traducción bíblica, ordenadas alfabéticamente, con las citas bíblicas donde aparece esta palabra. Y son inestimables para buscar versículos cuando solo te acuerdas de una o varias palabras del versículo, pero no te acuerdas de la cita. El comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, están escritos en un lenguaje claro y no técnico. Son los únicos que proveen, versículo por versículo, el importante contexto cultural que se necesita para tener un estudio bíblico responsable y enriquecedor. Toda la escritura fue dada en un contexto completamente diferente al nuestro, pero, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16,
La misma debe tener algún propósito para nosotros. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué enseñanza quería Dios comunicar a su pueblo? El contexto cultural nos ayuda a deducir cuál era ese propósito. Los diccionarios expositivos de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento son una herramienta que cada pastor y estudiante de la Biblia debe de tener en su biblioteca. Le ayudará a descubrir el significado de más de 5.700 palabras bíblicas en su original hebreo o griego. Estas palabras están ordenadas en una lista alfabética de todas las palabras hebreas, arameas y griegas que se usan en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Cada significado presenta una riqueza de información en cuanto a las palabras bíblicas en su idioma original. Las Biblias interlineales son una herramienta valiosa para el aprendizaje, enseñanza y estudio del texto bíblico en su idioma original. Se basan en el texto del idioma original y muestran equivalencias en español para asistir con el trabajo de traducción. Experimenta y disfrute leer la Biblia para comprender el mensaje de la palabra desde el idioma original. Bueno, pues no podemos terminar el tema de los diccionarios bíblicos sin antes mencionar los diccionarios de figura de dicción. Quizás te estás preguntando, ¿qué son las figuras de dicción? Bueno, mira, las figuras de dicción son expresiones que son usadas en los lenguajes bíblicos. Tanto los hebreos como los griegos los usaron en su literatura. Y hay aproximadamente 8,000 versículos que emplean figuras de dicción a todo lo largo de la escritura, pero fue apenas en la década de los 90 cuando se consideró como materia de estudio, aunque en algunos institutos actuales no se toma en cuenta para analizarlos, pero debemos de considerar que una figura de dicción, al reconocerla, nos va a traer mucha luz en cuanto a la interpretación del texto que nosotros estamos estudiando. Y bueno, quiero mostrarte un ejemplo de una figura de dicción. Mateo 24:28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muchos predicadores interpretan este pasaje como el evento del arrebatamiento de la iglesia, ya que las águilas, para algunos, representan a los creyentes. Pero otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traduce el mismo texto de esta manera: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Investigar el significado de esta figura de dicción puede cambiar la manera en la que algunos la interpretan, y buscando en el diccionario de figuras de dicción podemos apreciar que este texto es una paremia, que es lo mismo que un proverbio, o lo que muchos de nosotros podemos llamar un refrán. En el diccionario de figuras de dicción se interpreta de esta manera: Mateo 24:28, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. El proverbio viene ya de Job 39:30, y no cabe duda de que se refiere no precisamente a las águilas, sino al llamado buitre negro o buitre monje, puesto que las águilas no se alimentan de carroña. En todo caso, si el proverbio hubiera sido entendido bien, así como la conexión con el versículo 27, donde se habla de la venida del Hijo del Hombre, nunca se habría aplicado este proverbio a la iglesia. Lucas 17:34 al 37 muestra claramente que se trata de un tiempo de juicio y que el ser tomado y dejado se refiere a dicho juicio, no al arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4:17, que es una revelación hecha posteriormente y no debe de leerse como manifestada en los evangelios. El proverbio se vuelve a repetir en Lucas 17:37. El no conocer y no prestar la debida atención a las figuras de dicción ha llevado a muchos predicadores a decir disparates tan serios como insensatos. A veces interpretan literalmente la figura ignorando su existencia. Por otra parte, toman palabras que tienen un sentido literal y les aplican un sentido figurado. El no entender las figuras de expresión que se usaron en los tiempos bíblicos, como el significado en sus lenguajes originales, ha sido origen de errores y falsas doctrinas. Como hablamos anteriormente, es recomendable escoger una Biblia cuya traducción sea literal, ya sea la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Biblia textual. Y los libros mencionados anteriormente forman parte, vamos a llamarlo, del paquete básico
que necesitamos para nuestro proceso de investigación, o también llamado hermenéutica. Y no está de más el recordar que antes de iniciar nuestro estudio bíblico, debemos buscar la dirección de Dios en oración. La preparación que debe tener el estudiante de la Biblia: buscar en oración al Espíritu de Dios como maestro principal, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe en el momento adecuado, es decir, que si una respuesta no viene inmediatamente, ha de seguirse buscando la ayuda del Espíritu. Una actitud reverente y humilde es necesaria si hemos de entender su palabra. No se llega a la Biblia con conclusiones hechas, sino que se sacan las conclusiones de la Biblia misma, basándose en las evidencias. Debemos tener siempre presente que la Biblia es la autoridad, y no nuestra propia opinión. Hoy más que nunca se necesita estudiar la Biblia sin prejuicios, conclusiones hechas, ideas preconcebidas e información de segunda mano, sino ver realmente qué es lo que está diciendo, para que el Espíritu Santo pueda darnos convicción lo que Él inspiró. Es al Espíritu Santo a quien debemos pedirle la luz necesaria para entender las Escrituras. Conociendo el género literario de los libros de la Biblia. Ya que hemos buscado la dirección del Espíritu Santo, al iniciar nuestro estudio, al abrir nuestra Biblia, debemos saber el género literario al que pertenece el texto que vamos a estudiar. Cada género literario tiene sus principios y normas de interpretación. No podríamos interpretar una epístola doctrinal de la misma manera que interpretaríamos un libro poético o un libro apocalíptico. Sería como intentar jugar baloncesto con las reglas que se usan en un juego de fútbol. Vamos a clasificar los libros de la Biblia según su género literario. Libros del Antiguo Testamento. Los primeros 17 libros, de Génesis a Esther, su texto literario es de carácter narrativo histórico. Como ya vimos anteriormente, un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia de hechos reales, y es histórico porque sigue un orden temporal. La interpretación de este tipo de textos debe ser literal. Enseguida encontramos 5 libros con texto lírico, 2 de ellos de carácter sapiencial, Proverbios y Eclesiastes, y 3 de ellos de carácter poético, Job, Salmos y Cántares. Los de tipo sapiencial son una categoría en la cual una persona madura transmite sabiduría a un joven. Puede usar parábolas, provee observaciones en áreas fundamentales de la vida como lo son el nacer y el morir, el trabajar y el dinero, el poder y el tiempo, el mundo y más. Apela a las bases de la experiencia humana. Los de carácter poético son versos escritos para ser hablados o cantados más que leídos, énfasis en la cadencia o sonido de las palabras, imágenes vívidas, simbología que apela a las emociones, y puede emplear características de elogios, pastoral y otros estilos literarios. También usan un extenso uso del paralelismo. ¿Cómo es que debemos interpretar este tipo de textos? Bueno, debemos saber que la poesía bíblica tiene 3 características principales. Primero, empleo frecuente del lenguaje figurado. Segundo, naturaleza emocional. Tercero, emplea diferentes clases de paralelismo, como los sinónimos, antónimos y sintéticos. Estar, pues, al tanto de la presencia de la forma poética nos prepara contra una mala interpretación, porque cuando se recuerda que el poeta usa un lenguaje completamente flexible y que expresa sentimientos más bien que conceptos o ideas rígidas, no habrá necesidad de explicar este lenguaje de la misma manera que si el autor hubiera utilizado un vocabulario literal. Ni tampoco se examinarán todas sus palabras con una teología sistemática y precisa. Así también, el tener en cuenta la presencia de los paralelismos nos ayudará a obtener una exposición correcta del texto. Podemos notar que los libros de Isaías hasta Malaquías pertenecen al estilo literario profético, que se caracteriza por tener una fuerte presentación con autoridad del deseo y las palabras de Dios, frecuentemente usada como un correctivo. Intenta motivar cambios a través de medidas preventivas, predice planes de Dios en respuesta a las decisiones humanas. La profecía debe tomarse siempre en su sentido literal, es decir, en su sentido común y corriente, a menos que se dé uno de los 2 casos siguientes. 1. El texto gramatical demuestra que se trata de lenguaje figurado, pues se recurre a símiles, metáforas, parábolas, alegorías, símbolos o tipos. 2. Si la interpretación literal va en contra del sentido común, contradice al autor,
entonces su interpretación es simbólica. Cuando un pasaje profético no puede interpretarse literalmente, investigue lo que el autor pretende comunicar mediante su lenguaje simbólico o figurado. Para poder discernir lo que el autor quiere decir, busque las respuestas en los siguientes lugares. 1. Dentro del contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. 2. En algún otro escrito del mismo autor. 3. En cualesquiera otros escritos proféticos a los que el autor haya tenido acceso, por ejemplo, otros libros o pasajes proféticos en la palabra de Dios. Vamos a continuar ahora con los géneros literarios de los libros del Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros, los 4 evangelios, son de carácter narrativo. Su finalidad no es narrar hechos históricos impersonales, sino más bien presentar la historia evangélica o teológica. Por consiguiente, consiste en historias personales en forma de narraciones y esbozos biográficos. Toca principalmente la imaginación y las emociones, por lo que tratar de interpretarlas sin el aporte amplio de la imaginación en su más legítimo sentido, dará por resultado una interpretación parcial o deficiente. Debemos también recordar que la prosa narrativa contiene muy a menudo detalles que no son muy importantes a la exposición en sí, pero cuyo propósito principal es completar el colorido de la narración. Cuando uno nota la presencia de prosa narrativa, debe tenerse cuidado de no forzar demasiado cada detalle. Se debe diferenciar entre lo esencial y lo puramente decorativo. También debemos recordar que en los evangelios se emplea mucho el uso de las parábolas. Estas parábolas emplean el principio de la analogía. Esto se indica mediante el significado de la palabra parábola, la cual es una combinación de los vocablos griegos que son para y bayo, que literalmente quiere decir aquello que es lanzado o colocado junto a otra cosa. Por tanto, la parábola consta de 2 partes, la verdad espiritual que está siendo ilustrada y la breve narración física que la acompaña con fines de aclaración. En Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 15 tenemos admirables ejemplos de literatura parabólica. En el libro de los Hechos, como el nombre lo indica, vemos que la historia es prominente. Incluye relatos históricos, su estructura es transmitida a través de una trama. Ciertos eventos transmiten el sentido, los eventos se ponen uno al lado del otro para contraste y comparación. La interpretación de este tipo de texto es principalmente literal. Las cartas apostólicas, que son desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, contienen principalmente texto expositivo. Este tipo de libros tratan un argumento cuidadosamente razonado, bien organizado, curso lógico del asunto que incluye un clímax. El objeto es el acuerdo y la acción. El género literario de la epístola corresponde a una forma de expresión que está relacionada al contenido de lo escrito, así como a la estructura de lo que se escribió. En ese sentido, las cartas del Nuevo Testamento guardan un parecido significativo con las cartas del mundo grecorromano de aquel entonces, y aún con las cartas que escribimos hoy en día. Esto es particularmente cierto con las cartas que enviamos por correo electrónico, que tienen claramente visibles, desde el inicio de la comunicación, la identificación de la persona que la envía y de la persona a quien va dirigida. Debido a su naturaleza, el mejor beneficio de las cartas se obtiene al leerlas como un todo, y especialmente si nos ocupamos de leerla de principio a fin, sin interrupción, como se leyeron las cartas a las iglesias en el inicio. Nada puede servir como sustituto a este ejercicio. Esto permite ver con mejor claridad la intención del remitente y los tópicos cubiertos. Además, de esa manera las porciones de las epístolas podrán ser vistas en relación con el todo. Mientras más familiarizado estés con el contexto histórico y cultural del remitente y del destinatario de la carta, mucho mejor será tu comprensión de lo escrito. Por eso, conocer el contexto de la carta es vital para conocer el propósito por el cual la carta fue escrita. Por último encontramos el libro de Apocalipsis. También como su nombre lo indica, este libro pertenece al género literario de texto apocalíptico. El término apocalipsis significa literalmente descubrimiento o revelación. Frecuentemente la literatura apocalíptica se caracteriza por el empleo de simbolismos y descripción de visiones que son de naturaleza profética. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento son buenas ilustraciones de estas características de la literatura apocalíptica. En el libro de Apocalipsis el texto es dramático, material altamente simbólico, rico en imágenes, marcados contrastes,
eventos tomando lugar en escalas globales, frecuentemente narrado en primera persona como el relato de un testigo, representa una lucha cósmica entre el bien y el mal. La interpretación de este tipo de texto es mayormente simbólico. Bueno, bien, ya que hemos identificado el género literario del libro al que pertenece nuestro texto en estudio, vamos a hacer un ejercicio de observación en el pasaje bíblico que vamos a estar analizando. Esto con el fin de reunir la información que necesitamos para iniciar nuestro proceso de hermenéutica. Esta información son los elementos básicos para la interpretación exacta, porque muchas veces se interpretan mal las escrituras porque no observamos con cuidado el texto. La Biblia continúa hablando por sí sola y es necesario que nosotros estemos escuchando lo que ella dice. Y para esto debemos de preguntarle a los versículos que nos vamos encontrando en el camino las 6 preguntas claves. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿quién? Esto con la finalidad de descubrir las personas. Por ejemplo, ¿quién está hablando a quién? O quiénes son los personajes de nuestra historia, o quiénes son los que están escuchando, o de quién se está hablando. La segunda pregunta es ¿qué? De esta manera podemos nosotros descubrir los eventos y las ideas. Por ejemplo, ¿qué se está diciendo? ¿Qué tema se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Qué principios se están dando? ¿O qué causó o causa todo? Nuestra tercera pregunta es ¿cuándo? Esto para descubrir el tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo se dice esto? ¿O cuándo se cumplió o se cumplirá? Nuestra cuarta pregunta es ¿dónde? Esto para descubrir el lugar. Por ejemplo, ¿dónde está el que habla? ¿O dónde son los eventos? Nuestra quinta pregunta es ¿cómo? Esto para descubrir los detalles. Por ejemplo, ¿cómo se entendió esta idea o cómo se llegó a esta conclusión? Nuestra sexta y última pregunta es ¿por qué? Esto con la intención de descubrir la razón. Por ejemplo, ¿por qué se dice esto? ¿O por qué están en ese lugar o circunstancia? Ya que recopilamos la información básica para darle forma al contexto del pasaje en estudio, podemos iniciar nuestro proceso de análisis, muy comúnmente llamado hermenéutica. Es un análisis porque buscamos descubrir los detalles de nuestro texto y para eso vamos a seguir 6 pasos. El primero es el análisis histórico, cultural y contextual. El segundo, el análisis léxico-sintáctico. El tercero es un análisis literario. El cuarto, un análisis teológico. El quinto es una correlación. Y el sexto es la aplicación. Quiero presentar cada uno de estos pasos de manera general, ya que en un próximo video estaré hablando con más detalle sobre el proceso de hermenéutica. Y en esa ocasión podremos ver algunos ejercicios aplicando estos principios de interpretación. Si te interesa aprender más sobre la hermenéutica, no te pierdas nuestros próximos videos. Pero por el momento vamos a resumir el proceso de hermenéutica y cómo nos pueden ayudar cada una de las herramientas de las que estuvimos hablando anteriormente. El primer análisis que vamos a estudiar es el análisis histórico-cultural y contextual. Y el propósito de este análisis es descubrir la situación histórica general. A diferencia de las escrituras de la mayoría de otras religiones del mundo, la Biblia contiene un registro de personas y acontecimientos históricos. Un entendimiento de la historia bíblica nos ayudará a colocar a las personas y acontecimientos en su perspectiva histórica apropiada. Buscamos hacer una composición del lugar y de la situación que enfrentaban a nivel político, económico y social, tanto el autor como sus receptores primarios, y preguntas sobre el modo de vida, formas de sostenimiento, grados de desarrollo económico, nos ayudan a ir tomando contacto con el entorno del autor y las personas que lo rodean. Asimismo, conocer su situación con sus vecinos, amenazas a las que estaban expuestos, preocupaciones colectivas, etc., nos enriquecen el conocimiento del modo histórico en el que se desarrolla el contexto.
Vamos a iniciar nuestro proceso de análisis a partir de la información básica que recopilamos. El primer aspecto que vamos a analizar es la historia, y para eso nos ayuda la información que recopilamos al hacernos la pregunta ¿quién o quiénes? Esto para identificar los personajes de nuestro texto. Y al añadir la información de la respuesta a la pregunta ¿dónde?, esta nos ubica en un lugar. Y al añadir la información de la respuesta a la pregunta ¿cuándo?, nos da la referencia del tiempo de los eventos. Aquí es donde podemos recurrir a un diccionario para buscar información sobre cada uno de los personajes y podemos saber más sobre el trasfondo social, político y económico en el cual vivían, como también algunos de los eventos históricos que ocurrieron en ese tiempo. Un atlas bíblico nos ayuda a encontrar la ubicación de los eventos y conocer las distancias que se recorrían de un lugar a otro. Vamos a continuar analizando ahora el aspecto cultural y para eso debemos considerar que los escritores bíblicos, la mayoría de los cuales eran israelitas, escribieron la Biblia con sus propias perspectivas culturales. Sería un error intentar interpretar los textos bíblicos según nuestra moderna cosmovisión cultural. Debemos investigar el aspecto religioso, las tradiciones y costumbres que eran propias del pueblo de Israel, como también de los pueblos circunvecinos con los que convivían. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo rodeado por la cultura egipcia, cananea, babilónica, persa, griega y romana. Y debemos saber cómo estas culturas influyeron en la manera de pensar, como en el comportamiento del pueblo de Dios. Aquí podemos echar mano a los comentarios del contexto histórico-cultural. El análisis contextual considera la relación de un texto determinado con el contexto inmediato, es decir, con lo que está escrito antes y después del texto. Así podemos tener una mejor comprensión del cómo y el por qué lo dicho en nuestro texto de estudio. Pero también el leer todo el conjunto de escritos del autor nos traerá más luz, porque el conocimiento de todo el pensamiento del autor resulta en una mejor comprensión de su escrito. En un diccionario bíblico podemos buscar el nombre de un libro y allí encontrar la información sobre quién es el autor del libro, alguna fecha aproximada del tiempo cuando se escribió, como también la composición de todo el libro. Algunos diccionarios muestran algún bosquejo o muestran las diferentes secciones en las que se puede dividir el libro. Esta información nos resultará de mucha ayuda. El segundo paso de nuestra hermenéutica es el análisis sintáctico y léxico. En el análisis sintáctico tratamos de estudiar la sintaxis, es decir, la relación y la combinación de las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. Sintaxis son las partes de una oración. En su forma básica, una oración está compuesta de sujeto, que es el elemento de la oración que realiza la acción del verbo, y predicado, que es el elemento de la oración que indica la acción o el estado del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo, que es la palabra que nombra a las personas, animales, cosas o ideas. El artículo es una parte que se coloca delante del sustantivo para determinarlo o indeterminarlo. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas, y los artículos determinados pueden ser el, los, la, las, lo. El pronombre es una palabra que sustituye al sustantivo, evitando así su repetición, y podrían ser yo, tú, vos, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. El adjetivo es una de las palabras que describe al sustantivo, añadiendo cualidades o características. Por ejemplo, hay adjetivos demostrativos, hay adjetivos posesivos, hay adjetivos numerales, adjetivos indefinidos, adjetivos interrogativos y adjetivos exclamativos. Por otra parte, el núcleo del predicado es el verbo, que es una palabra que expresa una acción, un estado, un proceso o un cambio de estado. El adverbio es una palabra que modifica el verbo, al adjetivo o a otro adverbio, expresando circunstancias de tiempo, lugar, modo
cantidad y pueden ser demostrativos. Por ejemplo, aquí, entonces, ahora, así, luego, tal, tanto. O relativos, que es dónde, cómo, cuánto y cuándo. O interrogativos, que podrían ser cuándo, dónde, cómo, cuánto y qué. La preposición es una parte que introduce un complemento y establece una relación entre este y otra palabra de la oración. Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y vía. Dentro del predicado podemos encontrar diferentes complementos, como lo es el complemento directo, que es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. Normalmente responde a la pregunta ¿qué o a quién? También podríamos encontrar complemento indirecto, que es el elemento que indica el destinatario o el beneficiario de la acción del verbo. Normalmente responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Podría aparecer también algún complemento circunstancial, que es el elemento que indica las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo, y puede ser de tiempo, lugar, modo, causa, finalidad, etc. Bueno, quizás te estás preguntando, ¿qué importancia tiene la gramática en un texto? Bueno, la gramática nos proporciona la estructura y las reglas necesarias para construir oraciones coherentes y comprensibles. Aunque es posible comunicarse en cierta medida sin un conocimiento explícito de la gramática, dominarla nos permite expresarnos con mayor precisión y evitar malentendidos. En el análisis léxico, el propósito es comprender las definiciones de las palabras en su lenguaje original. Cuando recopilamos información de la respuesta a la pregunta ¿qué?, identificamos qué es lo que se está diciendo, qué tema se está hablando, qué se dice de los personajes, qué principios se están dando o qué causa o causó todo. En este análisis vamos a ponerle sentido a las palabras, descubriendo su significado. Aquí es donde nos resulta útil usar las herramientas como la Biblia interlineal y los diccionarios expositivos de palabras hebreas y griegas. Adquirir un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento interlineal, así como un diccionario de palabras hebreas y griegas, suele ser muy costoso, porque en lo que se refiere a las Biblias interlineales, sobre todo el Antiguo Testamento, es muy difícil encontrarlo en un solo tomo. La mayoría ofrece la traducción en varios tomos, y adquirirlos todos puede sumar una considerable cantidad de dinero. Afortunadamente hay recursos en Internet que nos pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, estas dos páginas web nos pueden ser muy útiles. Una es Logos Ka Logos, que nos presenta una Biblia interlineal. Esta página solamente presenta una traducción de la versión Reina Valera 1960, pero la otra es la Biblia Todo, que nos ofrece una presentación de múltiples traducciones. Vamos a echar un vistazo a nuestra primera opción. Cuando abrimos la página, inmediatamente podemos ver aquí que se nos da la bienvenida y nos ofrece algunos recursos como la Biblia interlineal, los diccionarios Strong en griego y el diccionario Strong en hebreo. Cuando nosotros seleccionamos la Biblia interlineal, por ejemplo aquí que podemos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando escogemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo Mateo, podemos tener un acercamiento visual con el texto del lenguaje original y su equivalente de traducción en español. Vemos que aquí la traducción se hace palabra por palabra. El original está en verde y su traducción está en rojo. Podemos ver también aquí unas letras de color amarillo, que es el código parsing, es decir, nos está marcando aquí la identidad gramatical de cada palabra. Y de esta manera nosotros podemos identificar de qué se trata, si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo,
etc. Aquí estos números de referencia que aparecen arriba, cuando nosotros las seleccionamos, nos lleva directamente al diccionario y de esta manera nosotros podemos apreciar la traducción de cada palabra, y esto nos puede ser de gran ayuda. El tercer paso en nuestra hermenéutica es el análisis literario, y aquí vamos a identificar la forma literaria o el método empleado no en la totalidad del libro, sino en un texto determinado. Dentro de cada libro de la Biblia existen textos con recursos literarios especiales, y vamos a hablar solo de algunos, como lo son los símiles, las metáforas, proverbios, parábolas y alegorías. El símil es simplemente una comparación expresada, y por lo regular se emplean las palabras como, cual o semejante. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Cuando un símil se extiende como una narración, se convierte en parábola, y puede ser una narración real o ficticia, pero en la que se ilustra una verdad moral o espiritual. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 versículo 24, donde dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Por otra parte, la metáfora es una figura retórica que destaca una semejanza entre dos cosas distintas. En una metáfora se afirma que una cosa es otra. Por ejemplo, Jesús utilizó una cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra. Cuando una metáfora se extiende como una narración y usa símbolos para expresar una idea, se convierte en una alegoría. Por ejemplo, en Gálatas 4, del versículo 22 al 26, donde Pablo utiliza a Abraham, Agar y Sara como símbolos de la ley y de la libertad en Cristo. Un proverbio es un refrán corto que expresa una verdad general para la vida práctica, y se puede identificar como una parábola o una alegoría comprimida. El cuarto paso en nuestra hermenéutica es el análisis teológico. La pregunta fundamental que se hace en el análisis teológico es: ¿cómo armoniza este pasaje con el modelo total de la revelación de Dios? Y de inmediato se hace evidente que primero se debe contestar otra pregunta: ¿cuál es el modelo de la revelación divina? Hay diferentes teorías sobre la relación de Dios con el hombre dentro de la historia de la salvación. Algunos teólogos ven la historia bíblica o la historia de la salvación con continuidad desde Génesis a Apocalipsis. Otros teólogos, sin embargo, ven la historia sin continuidad, dividiendo la historia en diferentes periodos de tiempo, y de la misma manera, algunos difieren entre la relación de Dios con el pueblo de Israel y la Iglesia. Hay un gran peligro cuando, una vez que nos hemos adherido a una escuela particular de pensamiento o adoptado un sistema particular de teología, de leer la Biblia a la luz de esta escuela o sistema y buscar sus características distintivas en lo que creemos, es decir, en adoptar su teología sistemática e interpretar los textos según lo enseña cada una de ellas. Un segundo peligro quizás mayor es el de aceptar una teoría acerca del modelo de la revelación divina sin siquiera reconocerlo como teoría, o sin buscar otras teorías para ver cuál teoría se ajusta mejor a la información bíblica. Con frecuencia, la mayoría de los predicadores, tanto como su audiencia, adoptan una postura teológica ignorando que existen otras posturas y sistemas de interpretación. Los sistemas más representativos y populares son el dispensacionalismo, la teología del pacto, la teología luterana y el modelo epigenético, pero ya estaremos analizando cada uno de estos sistemas en otro video. El quinto paso en nuestra hermenéutica es la correlación. La correlación implica estudiar todos los pasajes bíblicos relevantes a un tema para asegurar que la interpretación está en armonía con el resto de las Escrituras. Esto es importante porque la Biblia se interpreta a sí misma y toda la verdad bíblica es coherente. Los beneficios de la correlación. Considere esta lista de valores de correlación para su propio estudio de la Biblia.
Basará su interpretación en un discernimiento claro en lugar de opiniones vagas. Todos tienen una opinión sobre lo que los versículos o pasajes significa para ellos, pero ¿importa alguna de esas opiniones? Absolutamente no. Lo que importa es la intención de Dios y lo que los escritores divinamente inspirados se sintieron impulsados a comunicar cuando escribieron las Escrituras. A medida que se amplíen sus conocimientos, su comprensión se profundizará. Al comparar pasajes de toda la Biblia, tal como lo hizo Jesús cuando corrigió a los fariseos, usted garantiza una mayor precisión en su determinación de lo que significa la Biblia. Cultivarás un enfoque razonable y equilibrado de las Escrituras. Qué fácil y peligroso es volverse inflexible en tus enseñanzas de las Escrituras. La correlación proporciona un cortafuegos para protegerte contra ese dogmatismo innecesario al garantizar una presentación equilibrada y más amable de la verdad. Podrás distinguir rápidamente la verdad del error. La correlación agudiza tu capacidad para detectar errores sutiles en las enseñanzas de otras personas que promueven ideas incorrectas y manejan las Escrituras de manera descuidada. El sexto y último paso en nuestra hermenéutica es la aplicación. La aplicación de nuestra investigación debe ser la meta de todo estudio bíblico. Si paramos después de observar e interpretar y no aplicamos, perdemos el objetivo de Dios para nuestra vida en el estudio. Aunque ya haya hecho varias anotaciones y comentarios al observar y al hacer nuestro análisis de hermenéutica, es necesario ahora considerar nuestras respuestas a Dios frente al mensaje total de nuestro estudio. Si no nos aplicamos lo que estamos estudiando, estamos entonces perdiendo el tiempo. La predicación expositiva consiste en la explicación y aplicación de un pasaje de la Escritura. Si no contiene explicación, no es expositiva. Si no contiene aplicación, ni siquiera es predicación. Al aplicar las Escrituras a su vida, pudieran resultar útiles las siguientes preguntas. 1. ¿Qué enseña el pasaje? ¿Es general o específico? ¿Se aplica solo a algunas personas en particular? ¿A un problema cultural de la época? ¿A cierto periodo de la historia? ¿Ha sido superado por una enseñanza más amplia? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a los judíos no se les permitía comer ciertos alimentos ni ponerse cierta combinación de telas. ¿Se aplican esas prohibiciones a los creyentes en la actualidad? Dos. ¿Expone esta sección de las Escrituras un error en mis creencias o en mi conducta? ¿Hay algunos mandamientos que no he obedecido? ¿Hay actitudes o motivos erróneos en mi vida que las Escrituras sacan a la luz? 3. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como hijo suyo? ¿Hay nuevas verdades que debo creer? ¿Hay nuevos mandamientos que debo obedecer? ¿Hay nuevos puntos de vista que me pueden enseñar algo? ¿Hay promesas a las que me debo aferrar? 4. Al aplicar las Escrituras, cuídese de no caer en las siguientes trampas. Aplicar normas culturales en vez de normas bíblicas. Tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje. Aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio adquirido a raíz de enseñanzas recibidas en el pasado. Ya que elaboramos nuestro proceso de observación y aplicado la hermenéutica a nuestro estudio de las Escrituras, tenemos como resultado una comprensión más clara del significado del pasaje en estudio. El resultado de nuestra investigación es una exégesis. Ahora hablaremos de cómo ir de la exégesis a la exposición, pues predicar un sermón expositivo implica más que la mera repetición de los resultados técnicos de nuestro estudio. Las principales cosas que tiene que considerar el predicador para una exposición efectiva son: ¿qué va a predicar? ¿Cuándo predicar? ¿Cómo predicar? ¿Y para qué predicar? Número 1. ¿Qué va a predicar? Existen predicaciones con diferente enfoque. Hay mensajes expositivos temáticos,
teológicos, históricos y biográficos. Número 2. ¿Cuándo predicar? Aunque la mayoría de los predicadores expositivos predica siguiendo un orden cronológico en los libros y textos bíblicos, analizando versículo por versículo, llega un momento donde tiene que detenerse a hablar sobre un tema teológico que requiere mayor explicación, o también las fechas, las ocasiones especiales, como también las situaciones en la vida de la iglesia, se presentan como una oportunidad para ofrecer un sermón que supla la necesidad del momento. Número 3. ¿Cómo predicar? Aquí nos debemos enfocar en la estructura del sermón. El expositor debe seguir los principios fundamentales para estructurar su sermón, para no comprometer la idea central original que encierra cada pasaje de las Escrituras. La actitud del predicador al exponer. El supremo y solemne llamado de Dios a predicar su palabra demanda nuestro mejor estudio y una exposición cuidadosa. El alimento espiritual de la palabra de Dios lleva a nuestros oyentes a crecer en gracia, así que debemos asegurarnos de que esté preparada adecuadamente antes de servirla a una congregación, y debemos servirla de forma tal que se honre su singular autoridad. Vamos a hablar sobre la estructura del sermón. Es importante que mientras se prepara para predicar, el propósito del expositor es seguir la estructura del mensaje establecido por el autor bíblico y no crear su propia estructura. Cuando un predicador formula sus propias estructuras, en algún momento luchan por recordar hacia dónde va el sermón y por lo tanto están atados a sus notas. Por esta razón, los oyentes tienen un problema parecido cuando luego tratan de seguir los pasos del mensaje por sí mismos. La estructura del sermón se encuentra dentro del mismo pasaje bíblico. Recordemos que la Biblia habla por sí misma. Nuestra tarea no es crear nuestro mensaje, más bien es comunicar el mensaje del autor. Una vez ubicados en el pasaje bíblico, busquemos con atención la idea central que procuraba el autor original. Nuestra tarea no es crear un tema central, más bien es encontrar el tema central del autor, edificar un mensaje alrededor de ese tema y hacer que ese tema sea la parte central de todo lo que tengamos que decir. Pues al haber hecho nuestra tarea de observación e interpretación, podemos añadir nuestra información como elementos a la idea central del texto para que el sermón tome forma. Esto puede incluir los personajes de la historia, el lugar de los hechos, el tiempo en el que ocurren los eventos. Los resultados de nuestro análisis léxico y sintáctico le darán significado a cada una de las palabras que se dicen. También el añadir el por qué el autor menciona dicho tema revela el propósito del mensaje a los destinatarios originales. Como vimos, la aplicación tiene un lugar muy importante en nuestra exposición. De no hacerlo, solo estamos transmitiendo información y no predicando. El título del sermón debe reflejar el contenido del mensaje. Crear grandes títulos no es el criterio principal para un verdadero expositor. Haga que el título complemente al mensaje en su reflexión y estructura. Sigamos ahora con la actitud del predicador al exponer. Luego de la ardua labor de exégesis y el desarrollo del sermón, el mensaje está listo para ser predicado, pero antes de subirse al púlpito a predicarlo, recuerde las siguientes instrucciones. Número 1. Esté preparado. La palabra del Dios viviente es la fuente de nuestros mensajes y sus verdades son inagotables. Simplemente no hay excusa para que un hombre se suba al púlpito sin tener algo profundo, lleno de conocimiento, para disfrutar con la congregación. Sea interesante. No aburra al pueblo con la Biblia. Predique más de lo que es obvio en el pasaje. La manera de evitar predicar solamente lo obvio es trabajar arduamente en la preparación. Asegúrese de que el pozo es más profundo que las cubetas. Haga que sus sermones sean una aventura en descubrimiento para su congregación. Número 3. Sea bíblico. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Los relatos, las analogías, las anécdotas o las discusiones de acontecimientos actuales no tienen el poder ni la autoridad de la palabra de Dios. El poder en la predicación expositiva proviene de la palabra, no de menospreciarla en favor de otros temas. Número 4. Dependa del Espíritu Santo. Después de que se haya dicho y hecho todo, luego de todo nuestro diligente estudio y cuidadosa preparación, si el Espíritu Santo no nos ha dado el poder, nuestra predicación será en vano. Número 5. Sea entusiasta. Si no se puede entusiasmar en cuanto a lo que va a decir, tampoco puede esperar que su pueblo se emocione. El mensaje que Dios da debe ser como un fuego en nuestros huesos. Número 6. Sea autoritativo. Predique con convicción. La Biblia es la palabra autoritativa de Dios para el hombre. Podríamos definir la autoridad como confianza delicada. Si creemos que lo que decimos es cierto, debemos decirlo con confianza y autoridad. Decimos confianza delicada porque no podemos parecernos a un sargento espiritual gritándole órdenes a nuestro pueblo. Y número 7. Sea relevante. Evite ser evasivo, oscuro, pedante o usar ilustraciones obsoletas con las cuales las personas no se pueden relacionar. Muestre cómo las verdades eternas de la palabra de Dios impactan las vidas cada día. Nuestra cuarta consideración es, ¿para qué predicar? La predicación es el medio por el cual Dios se comunica a su iglesia. El Espíritu Santo usa la palabra para edificar y transformar vidas, cambiando las creencias de las gentes y su comportamiento. La predicación es una responsabilidad muy grande, pero también es un grande privilegio el ser un instrumento de Dios. Bueno, gracias por ver este video. Deseo que la información compartida sea útil para ti. Próximamente estaremos subiendo más videos que podría ser de tu interés. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Si te gustó este video, regálanos un like y si quieres contactarnos, te dejo un enlace donde puedes hacerlo. También si quieres dejar un comentario o una sugerencia, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Y recuerda que nuestro deber es predicar la sana doctrina. Que Dios te bendiga.